Bienvenidos, queridos amigos, líderes de grupos pequeños. Estamos llegando ya a la lección número 9. Qué interesante ha sido este momento, muy participativo, y ahora también nuevamente me acompaño aquí del profesor Mesa. Qué gusto también saludarle en esta ocasión. Gracias, pastor. Una bendición realmente. Ha sido esta participación, estos repasos que hemos tenido de nuestras lecciones. Una historia bonita, una historia como cualquier historia que podemos vivir los seres humanos cuando nos alejamos de Dios y cuando Dios nos busca y nos encuentra. Para mí esto ha sido la historia del Génesis, ha sido así. Sí, hablar de la familia, parece que son temas familiares, ¿no? Familias disfuncionales, pero que nos dan una nota de esperanza, porque muchos de nosotros seguramente nos identificamos también con algunas de estas historias. Pero bueno, antes de ir a la lección propiamente, permítanme decirles que ahora tenemos un recurso también que vamos a analizar en brevedad. Se trata de llevar a nuestra iglesia, a llamarla así, una iglesia amigable, profesor Mesa. ¿Cuánta falta hace que nosotros como iglesia podamos responder también a la atención fina a aquellas personas que nos visitan continuamente? Hace mucha falta. Algunos expertos dicen que los primeros minutos son significativos para que una persona se quede o se vaya de nuestro entorno eclesiástico. Depende de cómo lo recibamos. Cómo lo recibamos exactamente. Por ello tenemos aquí una idea, la comisión de recepción de la escuela sabática. Y aquí aparece seguramente ya en sus pantallas la lámina. Debemos tener personal amable y sonriente. Esa es la cara de la iglesia. Por lo tanto, ahí en la puerta principal debemos colocar a este tipo de personas que puedan identificarse también con las personas que nos visitan continuamente. Ahora, este grupo de personas deben también conducir a nuestros visitantes a un sitio especial. La iglesia debe hacer provisión con lugares especiales, y quienes estamos allí no debemos pelear nuestros sitios. Algunos estamos muy identificados ya con un sitio especial donde nos sentamos cada sábado. Sin embargo, por amor a los que nos visitan, debemos ceder esos espacios. Bueno, también debemos ofrecer las mejores atenciones a nuestros visitantes. ¿Qué quiero decir con ello? Que podemos ofrecerles una botella con agua. Estamos viviendo todavía rezagos de la pandemia de COVID. Podemos llevar cubrebocas, podemos llevar algunos sanitizantes, ofrecerlos a ellos también. Es decir, en pocas palabras, queremos que las personas estén cómodas. Una Biblia, un himnario, nunca estará de más el poderlo ofrecer para que ellos lean, para que ellos puedan cantar también con nosotros en los momentos de la alabanza. Dar la bienvenida también en público será muy especial para ellos, los hará sentir cómodos también en este tipo de reuniones y cultos que tenemos continuamente. Al final, como parte de nuestra despedida, debiéramos acercarnos. Los últimos 5 minutos también son especiales. Así como fueron los primeros, los últimos también serán de mucho provecho. ¿Qué queremos decir con ello? Que al final debemos hablar con cortesía a ellos, preguntarles cómo les pareció el culto, además ofrecer los servicios religiosos para los próximos días y, ¿por qué no?, ofrecerles también comida, llevarlos a casa. Bueno, son algunos elementos que pueden destacar nuestra participación como una iglesia amigable. Hace falta y debemos ponernos en práctica inmediatamente. Interesante, pastor, y ojalá podamos seguir estas indicaciones. Son ideas que pueden hacernos de nuestra iglesia, como usted lo dijo, pastor, una iglesia amigable. ¿Qué le parece, pastor, para entrar en materia de nuestra lección? Si vemos algunos datos interesantes, algunos datos curiosos de la lección de esta semana. La lección número 9, Jacob, el suplantador. Y me gustaría presentarles un panorama, una visión de quién era Esaú y quién era Jacob. Tenemos allí en pantalla una tabla que nos muestra. Esaú fue el primogénito de los hijos, Jacob fue el segundo. Esaú fue cazador, Jacob fue un hombre de casa, un hombre que le gustaba
estar en casa y aprender a hacer todas las actividades que se hacen en casa. Esaú se casó con mujeres de Canaán, mientras que Jacob se casó con una mujer que era de su propia familia, una indicación que Dios le había dado. Esaú fue el favorito de Isaac, mientras que Jacob el favorito de Rebeca. Esaú era de un carácter impulsivo, mientras que Jacob era de un carácter tranquilo. Esaú menospreció el significado de la primogenitura, mientras que Jacob valoró el significado de la primogenitura. Esaú fue una persona desobediente a las indicaciones dadas por Dios, mientras que Jacob fue obediente a lo que Dios decía. Por último, tenemos que Esaú su descendencia fue enemigo del linaje de Jacob y como consecuencia fue enemigo del linaje de Cristo. Son algunas de las diferencias que podemos encontrar, pastor, entre estos dos grandes personajes. Muy bien, un dato muy especial, muy relevante. Y bueno, yo quisiera saber ahora, profesor Mesa, ¿cómo va con su bitácora? ¿Tiene algo que mencionarnos en esta ocasión también? Iba a decir, me metió en problemas, pero no. O sea, me metió en problemas, pero gracias a Dios he podido continuar con la parte que me toca de escribir en la bitácora. Y sí tengo, en esta lección número 9, hay algo que me llamó mucho la atención en mis reflexiones. Para ir a Dios, se llega a Dios por Dios mismo, a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la vida de Cristo. Y me gusta esa parte, cuando Dios le presenta a Jacob la escalera, ese sueño que tuvo, me gusta pensar en que Dios desciende hacia nosotros. En el mismo caso de la primera lección que vimos con Adán y Eva, que Dios los buscó, Dios nos sigue buscando. Y me gusta verme a mí mismo como alguien perdido, que comete errores, pero a un Dios que desciende y me dice, Alonso, ¿dónde estás? Esa es la parte que me gustó de la lección en mi reflexión para esta semana. Muy buena reflexión. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito a la estrategia didáctica. ¿Qué nos ofrecerá esta ocasión? Gracias, pastor. Bueno, la semana pasada vimos una estrategia sencillita, que era el diálogo simultáneos. Con parejas. Con parejas, hacer preguntas ahí y por parejas. Pero en esta ocasión quisiéramos presentar algo un poquito más complicado, y es el debate en grupo. Oye, ¿cómo es esto? Vamos a decir, el maestro tiene su mismo rol. El maestro lanza una pregunta o lanza una temática para debatir, y nosotros como miembros de iglesia, como miembros de la escuela sabática, comenzamos a dar nuestra opinión. Pero se le llama, el debate es en grupo. No es el debate entre dos personas, es entre los miembros de la clase, 10, 12, 15 personas. Entonces, el maestro lo que hace a través de los estudiantes va ampliando la perspectiva del tema. Ya que yo doy mi opinión, doy mi punto de vista, otro compañero da su opinión, da su punto de vista, y vamos ahondando en la temática que siempre el maestro va conduciendo. Que no se nos salga, porque muchas veces tendemos a salirnos del tema. Entonces el maestro va moderando por aquí, no se me vayan, pero de esa manera, con el debate en grupo, logramos tener un panorama del tema que queremos considerar. Tenemos puntos de vista diferentes que enriquecen la lección. Muy buena, muy bueno, muy buen recurso que tenemos ahí, una estrategia que podemos aplicar inmediatamente también en las próximas ocasiones cuando estamos al frente del grupo pequeño. Crecieron los niños, así es una frase que utiliza la Biblia. El tiempo pasó. Sí, dejamos ya en la sepultura a Abraham y ahora hablaremos específicamente de Jacob.
y su familia y Esaú, etcétera. Bueno, ya nos ha platicado hace unos minutos acerca de esas diferencias muy marcadas entre estos dos personajes, estos dos muchachos que finalmente crecieron. Ahora, el tema que está en boga delante de ellos es la primogenitura. Podríamos abundar un poquito así en la brevedad que se nos presenta en el tiempo, ¿verdad? Lo que representaba la primogenitura. Bueno, la primogenitura representaba una herencia terrenal, obviamente al final de los días de la muerte del padre, había que repartir esos bienes, esas propiedades, pero también representaba una bendición espiritual, es decir, Dios estaba encantado ahora de bendecir personas. Era una bendición particular, pero quien la recibía asumía también una noble responsabilidad. Se constituía en el sacerdote de la familia. Y curiosamente, Esaú es a lo que le rehúye, no le gustó el compromiso, porque ciertamente es un compromiso. Cuando nos bautizamos adquirimos un compromiso también, somos representantes de Dios, es un compromiso máximo, Dios coloca su bendición en nosotros, algo semejante. Y a través de este acto de la primogenitura, de entregarla, de concederla, pues también simbólicamente por esa línea vendría también la redención del ser humano. Así que esto conlleva el pensamiento de primogenitura. Sin embargo, Esaú la rechazó. En esta parte, pastor, me gusta la lección, lo que menciona la lección. Dice, cuando Esaú rechaza la primogenitura, dice que él acepta la satisfacción. Porque con un plato de lentejas él iba a estar satisfecho. O sea, físicamente se iba a satisfacer. Sin embargo, con esto rechazó la bendición. Con un acto humano de hambre, satisfacer el hambre, él rechazó la bendición que incluía la primogenitura. Sí, Esaú es un muchacho de inmediatez, ¿no? Me gusta esto, lo quiero, lo tengo, lo puedo, etcétera. Ya mirábamos anteriormente que Jacob es más pasivo, más reflexivo, más espiritual. Sin embargo, este muchacho no le toma tanta importancia a la primogenitura y de ahí derivó finalmente su fracaso. Bueno, la escalera al cielo, usted nos hablaba hace unos minutos también acerca de ello. Jacob se va de la casa. No hubo seguramente tiempo suficiente para una despedida del todo cordial, especialmente con su hermano. No sé si alcanzó a despedirse bien de su mamá, de su papá. Lo cierto es que después de esa despedida no volvería a ver el rostro de su madre, no lo volvería a ir a ver. La hermana Huay analiza, nos hace mención de que él se fue en una condición deprimente, con sentimientos de culpa, no tenía deseo siquiera de orar, pero en medio de esta situación él sí experimenta una necesidad de Dios, que es finalmente lo que le rescata en ese momento. Y bueno, una situación difícil, y es ahí donde aparece una declaración divina. Me gusta esto, que Dios aparece y le ofrece a él su protección, su seguridad con estas frases: estoy contigo. Saber que en medio de nuestras tragedias, de nuestros fracasos, Dios está allí. No había sido un muchacho honorable, había mentido, había hecho cosas que eran vergonzosas. Sin embargo, escuchar esas frases: estoy contigo, te guardaré, te voy a volver a traer, no te voy a dejar, te multiplicaré, debieron encontrar un momento especial en la vida de este muchacho. Perdón, pastor, yo siento aquí, bueno, en la vida de Jacob ahorita, que él va huyendo de su hermano. Su padre le dijo, ¿sabes qué? Vete a la tierra con los parientes. Cuando él va huyendo, en esa necesidad que tenía él, yo me imagino, de perdón de parte de su hermano, Dios les da estas expresiones de parte de Dios. O sea, estoy contigo, te guardaré, voy a traerte de nuevo, no te voy a dejar, te voy a multiplicar. ¿Cuánta necesidad tenía de palabras de ánimo? Que fueron muchas las expresiones que se le dieron a Jacob para que él fuera, podríamos decir, en paz, que él reconociera la presencia de Dios, como lo dice la lección, esa escalera que era la puerta del cielo.
muy contrario, si recordamos algunas Babel. lecciones atrás, a Babel. O sea, Babel, que ellos decían, es la puerta del, queremos llegar a la puerta del cielo. Sin embargo, Dios destruyó eso. Pero en este caso de necesidad de Jacob, Dios mismo construye esa puerta. Porque los ángeles dice que él miró en sueño cómo descendían. Entonces, la intervención del ser humano es muy contraria a lo que Dios quiere en nosotros. Y aquí Dios le manifestó a Jacob su presencia. Cierto. A partir de ese momento le dijo, siéntete que yo voy a estar contigo. Me gusta pensar que la escalera es Cristo, porque así lo dibuja en este símbolo, el hecho de que Jesús está con nosotros a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras luchas. Dios está allí descendiendo para ayudar al ser humano. Bueno, el engañador salió engañado. ¿Qué le parece? Como decimos, una taza de su propio chocolate. Sí, tristemente. Bueno, perdón, pastor, me gusta este episodio. O sea, Jacob sabe a dónde va. Sabe que va a la casa va a buscar, ¿no?, a sus familiares. Sin embargo, cuando llega, pues Dios le tiene ya, vamos a decir, un regalito. Algo preparado. Un regalito, porque lo primero que él ve, no lo primero, pero dentro de las primeras personas que ve a la que iba a ser su esposa. Así, amor a primera vista. Como se dice comúnmente, ¿no? Sí. Entonces, llega Jacob, sabemos lo que sucede ahí con Raquel. Es más, Raquel ni le da las gracias, sale corriendo. Y después ese encuentro familiar, porque a Jacob se lo llevan a casa, es un encuentro familiar emocionante. Dime, no tenían teléfono, no tenían internet, no había nada, no existía eso. Cuéntanos qué ha sucedido con la familia. Tenían mucho tiempo sin verse, bueno. Sin saber, yo creo. Y sin saber de él. Pero este encuentro familiar es emocionante y viene la vida de Jacob allí. Los años que Jacob vive en esta parte, podríamos decir en el destierro. Pueden ser años de tragedia porque el engañador fue engañado, pero fueron también años de bendición. Bendición económica, bendición familiar. Sus hijos nacieron en esta parte del destierro, podríamos decir. Además, lo que él vivió por amor a Raquel, le hicieron pasar, como dice la lección, la Biblia dice, sus años fueron como días. O sea, los años se le fueron rapidito, solamente al pensar que era por amor. Entonces, esta parte del engañador, que fue engañado, que vivió, cosechó algunas consecuencias de sus errores, también recibe en este momento, pastor, la bendición de Dios. Claro, de alguna manera seguramente el Señor tenía un propósito especial en la vida de este caballero al hacerlo pasar por ese momento. Me gusta también pensar el hecho de que había tenido un encuentro con Dios que de alguna manera lo va a preparar para afrontar este tipo de desilusiones. Son situaciones, bueno, la mayor parte son buenas, pero al final, ¿no?, el engaño con el suegro y toda esa situación, pues debió ser muy fuerte para él, pero seguramente Dios lo estaba preparando para afrontarlo así. Pues lo estaba preparando, pastor, para enfrentar lo que seguía. Vuelve a casa. Sí, era oportuno que él volviera a casa, pero esa trama está rodeada de mucha envidia, que, como dijera Napoleón Bonaparte, la envidia es una declaración de inferioridad. Y bueno, está enmarcado esta historia, este capítulo 30, 31, de ese elemento destructivo que es la envidia. La envidia provoca desesperación, provoca ansiedad, malas decisiones, enemistad, rivalidad y muchas otras enfermedades. Así que finalmente Dios va a completar en medio de ese ambiente familiar nocivo sus santos propósitos y Dios le ordena que regrese a sus orígenes. Qué bonito, pastor. O sea, qué bonito que
En estos que fueron 20 años. 20 largos años. En estos 20 años de trabajo, de desilusiones, de engaño, de crecimiento, de nacimiento de hijos, de situaciones difíciles familiares, se acerca a Dios y le dice: Jacob, es tiempo de regresar a casa. Recordemos, había una tierra prometida. Ellos estaban fuera de esa tierra prometida. Me gusta también pensar que Jacob es obediente a la voz de Dios. Y él mismo decide hablar con su suegro, primero con su familia, dice: es tiempo de volver. Y finalmente lo hace, ¿no? Es tiempo de volver. Muchos de nosotros también necesitamos volver a nuestros inicios. ¿Y cómo le dijo Dios? Soy el Dios que se te apareció en Betel. O sea, aquel Dios que te prometió seguridad, que te prometió protección, que te prometió que tú regresarías. Soy ese Dios que he estado contigo, que te he cuidado. Y yo ahora te digo: vuelve a casa. Claro. Bueno, ¿con qué nos debemos quedar esta semana en nuestra aplicación a la vida? Hay algo que me gusta, pastor, en esta parte. Dios revela el futuro, pero cuando Él lo considera necesario. Claro. Desde el mismo vientre de la madre de estos dos muchachos, Dios tenía un propósito, ¿no? Y se lo reveló para preservar, como usted lo menciona, y para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Y me gusta también que a pesar de que Jacob se equivoca, de que comete faltas muy gravosas, Dios jamás se da por vencido. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Escritura, la va a ir perfeccionando hasta que llegue el día claro. Pues dejemos, pastor, dejemos a Jacob haciendo los preparativos, porque las próximas semanas va a estar muy bueno. El viaje y todo lo que sigue en el libro de Génesis es realmente interesante y realmente debe ser fortalecedor en nuestra vida espiritual. Nos quedamos entonces con estos 20 años de trabajo, de sufrimiento, de alegrías también, y de la mano conductora de Dios. Con el favor del Señor nos vamos a saludar, nos vamos a mirar la próxima semana. Que Dios bendiga abundantemente la vida de todos ustedes.